Bien, y empiezo con la toponimia. Puedo empezar diciendo de que lo mismo que esto me encontré, si me pone este Lesguipuz aquí. Bueno, en la toponimia yo descubrí esto a cuenta de que se me llamó de Radio San Sebastián para hablar de carnavales. Yo no sabía nada de carnavales y por fin me aclaré de que en el libro del Buen Amor del Arcipreste de Hita hay un capítulo que titula de la batalla que hubo don Carnal con la Cuaresma. Me dije, si leo esto, algo sabré y citaré al Arcipreste de Hita, al Carnal y la Cuaresma. Bueno, supuse que el carnaval era carnes de comer. Y resulta que no es así. Para quien haya leído, le estoy repitiendo. Resulta que las carnes son carnes y tocinos y la Cuaresma es verduras y pescados. Y entonces el Arcipreste de Hita hace una apología de las verduras y pescados. Entonces dice, y empieza así, de Bayona venían los casones. Yo digo que son casones, aquellos días fui a Madrid, casones son crías de tiburón. Entonces de Bayona venían los casones y aquí empieza mi toponimia. Resulta que sé que hay otro Bayona en Pontevedra. ¿Cuál de los dos será? Y a continuación sigue el Arcipreste de Hita y dice, y de Bermeo, los arenques y besugos, digo yo, ¿por aquí andamos? Esto es del siglo XIII. Dice, de Castrorubiales los salmones, y de Santander las bermejas langostas. ¿Y quién es Santander? Me digo, ¿de quién es Santander? Entonces resulta que aquí nadie sabía que Santander es Santander. Entonces dije yo, entonces el patrón de Santander tiene que ser San Andrés. Busqué un mapa, me encontré que todo Santander está. Entonces me dije, el patrón de Santander será San Andrés, es San Emeterio. Y entonces me encuentro con que los lingüistas, los amantes del lingüismo, le hablan de todo al inefable, por ejemplo, Menéndez Pidal. Y Menéndez Pidal hace una conglomeración de términos que no sirven para nada, de teología, y entonces hace una mezcolanza de tal forma que demuestra que San Emeterio, que Santander viene de San Emeterio. Yo sabía que San Emeterio es un mártir del primitivo cristianismo de Calahorra. Bueno, entonces respondió a esto Unamuno. Con esto quiero tirar por tierra a cierto modo de autoridades que hay que manejan su autoridad para decir disparates. Por ejemplo, Unamuno dijo, a ver si los vascos estudiamos un poco más, porque nos estamos inventando una ermita que nunca existió en Santander, que era dedicada a Santander, a San Andrés. He estudiado el tema absolutamente y existió Santander, la ermita y el templo, y existió desde siempre que el patrono de Santander es San Andrés. Bueno, entonces con todo esto me puse a ver otro método distinto para entender qué era Santander. Dije yo, si esto es vasco, tiene que haber alrededor, si no, vale, esto es una isla caída por casualidad, tiene que haber un entorno vasco. Entonces terminé pidiendo al Instituto Geográfico de Madrid un plano exhaustivo sobre la provincia de la Cantabria, y entonces me encontré con que los montes al sur de Santander se llaman Sierra Vasconia. Yo no pretendía tanto, Sierra Vasconia, y a la izquierda son montes de Garona. Yo sabía que el Garona pasa por Burdeos y tengo una cuñada de Burdeos, y resulta que he estado en la catedral de Burdeos y en Burdeos el patrón es Santander. Entonces tenemos en Santander, Santander y Garona, pues en Burdeos. ¿Y qué habrá alrededor de Burdeos? Pero ¿y qué habrá entonces aquí debajo de Sierra Vasconia? De aquí, que entonces me puse a estudiar todo lo que había más abajo, y llegué hasta el sur de España. De tal modo que, por ejemplo, decidme a mí qué diferencia hay que en Huelva hay Ayamonte y aquí estén las Peñas de Haya. Si se ve, ahí no necesito hacer yo ningún artilugio para demostrar que Ayamonte sea Peñas de Haya, no sé la naturaleza de las piedras, ¿verdad? Entonces ocurre que los mapas del tiempo de Constantino y de Honorio y Arcadio del año 300 y 200 y pico, resulta que me encuentro con que Córdoba se llamaba Ulía, Granada Uliberri, al lado de Granada en mapas antiguos hay Zubía, Almería se llamaba Urci, y como es un golfo dice Sinus Urtitanus, está escrito en mapas romanos, Sinus Urtitanus. Entonces ocurre que hasta Andalucía, la palabreja,
resulta que hay, encima de París, hay Andalus. Y para saber que se está refiriendo a la flor de lis, dice Le Forêt des Andelys, el bosque de las grandes lises. Y al Andalis, como al en vasco quiere decir poder, al Dunac, Augusti Dunac, etc., resulta que entonces al Andalis querría decir la gran flor de lis del poder, como que ha sido consagrado así. No hay contradicción de ningún estilo. Entonces, si yo hacia el sur llegué hasta Huelva con el descubrimiento de Peñas de Aya y con Urtzi, que están en los mapas, entonces por encima de Burdeos, ¿qué encontraría? Entonces resulta que los habitantes de Burdeos, los primeros, y todo el mundo dice palabra celta, como lo vasco está siempre marginado y prohibidísimo ha estado, entonces ocurre que los primeros habitantes de Burdeos fueron Viturris el Vivistis. Y Viturri, claro, como que en Burdeos se le une el Dordoña, no sé cuál, se llama Viturris en la antigüedad, Vituria. En el Loira, en donde es la capital y era la capital, que es Bourges, en tiempo se llamó Vituria, y luego le cambiaron los romanos el nombre para luego reproducirse como Vituria, y hoy en día otra vez vuelve a llamarse Bourges. Bueno, entonces, recorriendo Dordoña, entonces Burdeos estaba poblado, por lo tanto, los habitantes de la confluencia de las dos fuentes, Vituria y Vivisque. Me he encontrado que alguien pues hace una etimología de Vivis, ocurre que el Pirineo, que parece que solamente es una línea horizontal, resulta que tiene forma de cruz, porque en Andorra se le cruza perpendicularmente los Cebenes, la cordillera de Cebenes, y en la misma encrucijada se sitúa encima Andorra. Entonces ocurre que las fuentes del Dordoña tienen dos fuentes. El Garona, que se inicia en las... Si Haya, después de tan... Me he encontrado que el Haya existe por todas partes. Vizcaya serían dos Hayas, la doble vertiente de una cordillera, Haya por arriba y Haya por abajo. Vizcaya serían dos vertientes. Entonces ocurre que tiene el mismo diseño, digamos, el mismo diseño. Entonces recorrí el Dordoña a ver qué... Bueno, primero, la palabra Dordoña es de apóstrofe, le quitas el apóstrofe y se convierte en Dordoña en una palabra. Entonces la palabra Dordoña en Álava está en exclusivo de euskera, Ordoñana. Ordoñana es Dordoña, con apóstrofe o sin apóstrofe, Ordoñana. Y en Asturias es Ordóñez, por lo tanto todo es uno. Al recorrer el Dordoña, estos tremendos de descubrir cosas que tengo es... históricas. El hombre de Cromañón, allí está la cueva de Cromañón, y la de Mustier, que es contemporánea de Neandertal, porque entonces no me quedó más remedio que ir allí a ver Guipúzcoa, y entonces resulta que el hombre de Cromañón, como Guipúzcoa es de Guipúzcoa, quiere decir de Guipúzcoa, he aquí que bien traducido, el nombre de Cromañón era Guipúzcoa. Y esto está dicho al pie de la letra, sin los berenjenales de Menéndez Pidal y otras hierbas. Entonces, Guipúzcoa y en el Becere están las famosas Las Corts, está Mustier, el hombre de Neandertal, está la palabra más antigua que me suena a mí de todo el euskera y que está ahí, río y pueblo, es sisardie. La sidra recién hecha sin fomentar, sin fermentar, se llama sisarra en los caseríos más primitivos. Entonces, en aquel conjunto de Guipúzcoa hay, sí, ahora te digo, pues mira, ahí está Sisardí, con una flecha, ahí estoy yo, Sisardí, está muy mal se ve, pero Sisardí. Sisardí es como Sagardí, o sea, sitio donde se hace sisarra, o sea, la primitiva sidra. Sí, Pasallac, y ahí al lado, Pasallac, o sea, está todo reproducido, Pasallac, y es foto, Pasallac, Sisardí. Viña, que está encima de Cromañón. Creo que
he dicho suficiente como para despertar las mentes. A ver, esto es otro descubrimiento tremendo. Esta piedra, junto con un montón de piedras, ¿cómo se llaman? Las piedras difuntas del... Sí, entonces, allí hay, en el museo de Carcasona, hay un montón de piedras de estas, esto es Carcasona, y en su museo está esto, escrito en tiempo de los romanos, Cornelius Fileros Larrasoni. Entonces, Cornelio Filero es evidente que no tiene pinta de vasco, y menos el Fileros termina que sea acusativo plural. Larrasoni es dativo de Larraso, Larracho. Larraso de aquí estaba ya en tiempo de puesto Larrasoni, y eso está en Carcasona. Un pueblo mucho más lejano a todo esto, Larrasoni, y más allá, hay Biscay. Esto, Puigzarauz está lo más, aquí tenemos Zarauz. Puigzarauz, no hace falta ir a Santander, San Emeterio, ¿verdad? Puigzarauz, esto está nada más entrar en Dordoña, inmediatamente en Liburne, que es el primer pueblo grande por donde pasa el Dordoña saliendo de Burdeos, desemboca el río Isla, que hay cantidad de pueblos y lugares y ríos que se llaman Isla. La diccionario de la Real Academia no sé de dónde ha cogido Isla, porción de tierra rodeada de agua por todas partes, porque no aparece, bueno, pues en Zarauz está, en el Isla, mejor dicho, nada más entrar por la Dordoña está Liburne, y en Liburne desemboca el Isla, que sube muy al norte y casi se aproxima al Loira. En Loira hemos dicho que está Vituri, casi en el Loira. Y el anterior, y allí en la cabeza está Puigzarauz. Si aparecieran ahí las casas de Puigzarauz, casas mágicas. A ver si. Bergerac y Vergara. Sí, Lacha, Guipúzcoa. Esto es Guipúzcoa. Y esto es el auriñacense. Estas casas están en Auriñac. Esto es Guipúzcoa. Puigzarauz. Esto es Zarauz. Esto es Zarauz. Esto es mi mujer y mis hijos. Biscaytán, junto a Zarauz. Pero vamos. Aquí está el hombre de Cromañón, el monumento que está levantado allí al hombre de Cromañón. Y ahí estamos sentados nosotros. ¿Qué árboles milenarios? Un árbol, un roble. Entonces, como conclusión, ¿qué podemos decir? O Picasso, cuando vio la pintura de Lascaux, dijo, no hemos avanzado nada, todavía estamos más atrasados que estos, dijo. Bueno, pues entonces... Si quieres saber las conclusiones. Sí, las conclusiones. Las conclusiones es que hay un sustrato euskérico en el norte y en el sur, desde el Garona, por lo menos, hasta muy abajo. No, desde el Loira. Mejor dicho, de encima del Loira, todo Francia está lleno de topónimos vascos. Yo he investigado con un límite, he puesto una frontera, que es el Rin hasta su desembocadura y el Ródano hasta el sur. Ese es mi muelle. Y todo eso, hasta Ayamonte, está igual que todo esto lleno de vasquismo. La misma Suiza, por ahí de Suiza. Bueno, en la Suiza, voy a decir una palabra que sea de Suiza que os puede espantar. El Jurásico de Jura. El Jurásico viene del Monte Jura. ¿Hay alguien que pueda dudar que estamos hablando de Juramendi? Vale. El Monte Jura del Jurásico es Jura de juramento. Todos esperamos que Antonio publique el libro rápidamente para comprarlo. Ahora, si queréis alguna pregunta para el señor Benson, para Antonio o para mí, pues la podéis hacer.